que tenemos nosotros, que has derramado en nuestra vida, porque nos hiciste tu Hijo, nos diste vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por los privilegios que tenemos por ser hijos tuyos, Señor, porque este privilegio también lo podemos tener en esta hora, estar reunidos por estos medios, Señor, pero lo más importante, vamos a alabarte, también vamos a escuchar tu palabra, Señor, y también vamos a anunciar tu palabra a las almas perdidas, Padre. Aquella persona, Señor, que no te ha conocido, que pueda abrir su corazón, Señor. Por eso queremos dejar en tu mano que tú nos guíes, Padre, para cantar esta alabanza y que tú nos guíes a tu siervo también, Padre, quien tiene a cargo de tu palabra, Padre. Bendice esta hora, Señor. Te agradecemos, Señor, y dejamos en tus manos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, vamos a cantar el 513. Dice: yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Señor me hizo libre por su amor. Esto dice la primera estrofa y es lindo que nosotros también como hijos de Dios lo podamos decir de corazón. Y esa libertad que Dios nos trajo a nuestra vida, en esta tarde también se va a hablar a otras personas. Así que cantamos el 513. Vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Señor me hizo libre por su amor. Libre estoy, por la gracia del Señor, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo andaba con temor, lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre estoy. Libre estoy, libre estoy, por la gracia del Señor, libre estoy. Libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error. Ahora quiero andar en mi Señor. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre. Gloria, gloria sea vuestro buen pastor. Libre estoy, por la gracia del Señor, libre estoy. Libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Don Manuel, ¿tiene lugar? Muy bien. Vamos a leer en Hechos 10, capítulo 10 de Hechos. Dice el libro 10, capítulo Hechos 10, capítulo 10 de Hechos. Versículo 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo:
¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope, y después de haberle contado todo. Dice, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar. Y cerca de la hora sexta, pero hasta ahí, hasta orar. Después vamos al versículo 30. Dice, entonces Pedro ya ha sido invitado y llegó a la casa de Cornelio y dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Vemos, aquí está este relato de la Escritura donde encontramos a este varón, dice que era un hombre que estaba en Cesarea, y este hombre se llamaba Cornelio, era un centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios. Él creía en Dios, en el Dios verdadero, y además era una persona que era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese que aquí este hombre creyente le faltaba algo esencial, y eso era oír el Evangelio. El Evangelio, el cual, como se lee allá en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ese Evangelio, el mismo que también predicaba Pablo, y vemos aquí, por ejemplo, en Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tenemos nosotros la certeza de que somos salvos, pero este varón, este hombre creyente en Dios, tal como también leemos allá en mismo Hechos 8 con Felipe el eunuco, personas que creen en Dios, pero que no han nacido de nuevo. Y la importancia de esto es que nosotros podamos darnos cuenta que el hombre, hay muchos hombres, hay mucha gente que uno conversa con ellos y les pregunta cómo está su fe, en qué creen, y muchos dicen, yo creo en Dios. Bueno, aquí tenemos un hombre, este centurión, este hombre que era jefe, este centurión tenía un alto cargo ahí en la compañía llamada La Italiana, y además de todo eso era un hombre piadoso, era un hombre verdaderamente creyente en Dios, y no solamente él, dice que con toda su casa. Es interesante que más adelante dice que cuando escogió enviar a 2 de sus siervos, dice que se fue el ángel, y dice en el versículo 7, dice, he ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un
devotos soldados de los que le asistían. Es decir, yo creo que no era devoto de él, ¿ah? Como su jefe, yo creo que era devoto de Dios. Y por eso dice que mandó y buscó 2 soldados, pero además uno que fuera un creyente también, para que fuera acompañando a aquellos soldados y lo llevaran hasta donde Pedro, para traerlo y así oír de boca de Pedro lo que Dios quería que él oyera. Y es lo que en el tiempo de hoy la gente no quiere oír, o muchos pretenden oír supuestamente el Evangelio, pero muchos prefieren el Evangelio temporal, el Evangelio de la prosperidad, aquel que te va a traer riqueza, que te va a traer bienestar, te va a traer una mejor casa. Ese Evangelio es el que lleva a muchas personas a la condenación, porque las cosas de esta tierra son temporales, porque dice que el cielo y la tierra pasará, más mi palabra, dijo el Señor, no pasarán. Y esto es lo que mucha gente echa por tierra. Prefieren ir a oír a personas a unos grandes edificios con muchos lujos, pero sin vida. Ellos van de camino a la condenación. Y aquí tenemos este hombre tenía muy buena posesión, y él no estaba esperando oír el evangelio de la prosperidad. Dios quería que él oyera por su creer en el Dios verdadero, que oyera lo que los discípulos tenían que decirle, lo que el apóstol Pedro tenía que decir. Y el apóstol Pedro, como ya sabemos, más adelante, más atrás, capítulos pasados, dice que él, en una predicación de él, se convirtieron 3.000 personas. Así que era un elocuente predicador, enseñando el plan de salvación. Y dice en el versículo 34 de Hechos 10:34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué dijo esto Pedro? Porque entendía que en los judíos se hacía mucha acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. Y es por esto que Pedro lo entiende de esta forma. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros, dice, a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo, y vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo de que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y se hizo que se manifestase, dice, y que se manifestase, no, dice, a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto de juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Y bueno, podríamos seguir leyendo, pero quiero quedarme acá un poquito, donde dice que
que todos los que le recibieran, recibirán perdón de pecado. Todos los que creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Y este texto tiene tanta validez en ese momento como en este momento. No es algo que quedó como letra muerta y lo venimos encontrando hoy. No, esto dice que es la palabra viva del Señor. Dice que todo el que cree, recibirá perdón de pecado por su nombre. ¿En nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Por esto el apóstol Pablo, él dice en la epístola de Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso es importante creer, pues antes de la ley dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, dice, no sin culpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés y aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que vemos aquí que Cornelio está, pero yo creo que cuando uno escucha el Evangelio y empieza a trabajar en el corazón de uno, es como que el corazón va a explotar, porque es tanto lo que el Señor está mostrando a través de ese predicador, de ese hermano, que esa persona, su corazón empieza como a hincharse de gozo, de saber de que sí hay perdón para él y de que sí necesita esta salvación. Y yo creo que es lo que sentía Cornelio, porque dice además, si usted lee los otros versículos, dice que él invitó a todos sus amigos a su casa. Todos los que más pudo los invitó para que estuvieran en esta reunión. Y así como este creyente en el único Dios verdadero, pero sin salvación, hay muchos en el día de hoy. Muy buenas personas, creyentes, dice, yo soy creyente en Dios. ¿Ah? Y algunos dicen, yo no creo en otra cosa que no sea Dios. ¿Pero en qué Dios cree? Entonces, aquí el Señor manda a este ángel para que le comunique a Cornelio que envía a buscar a alguien que le va a explicar el plan de salvación. Gracias al Señor que hemos oído su palabra de buenos predicadores, de buenos enseñadores. Yo me acuerdo cuando recién empecé a oír el Evangelio, había un hermano que se llama don Ricardo Jana, hermano es del padre de don Denis Jana, y él tenía unos ojos azules que se veían, de cualquier parte se veían azules, entonces, pero eran fuertes, y un día yo estaba en el medio del salón, sentado con unos tíos que me llevaban prácticamente a la fuerza, porque era tanto su ruego para que yo fuera a las reuniones, que muchas veces me le escapaba, pero esa vez no me escapé, y fui con ellos. Entonces él preguntó a la sala, pero en especial era como que me apuntaba a mí. Y con sus ojos azules, como decía yo, él como que penetraba el alma y me preguntaba, ¿naciste tú de nuevo? Y eso es lo que aquí vemos que ciertamente no se le está diciendo a Cornelio que nazca, porque él ya creía, pero sin la salvación por gracia. Para estar en la gracia hay que creer lo que el apóstol Pablo enseña, que es el Evangelio, dice ahí en 1 Corintios 15. Él enseña y dice, ¿qué es el Evangelio? Y dice así, el Evangelio, dice acá, dice él,
Además, hermano, dice, os declaro, hermano, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vanos. ¿Ah? Y eso es lo terrible muchas veces, que uno se encuentra predicando el evangelio y es como que lo está predicando en vano, porque no se ve un interés, no se ve una recepción en la persona de lo que está oyendo. Usted sabe que uno, cuando está en la tarima predicando, uno se da cuenta y ve las 40 o 50 o 20, los que estén en la reunión, ve el rostro de cada persona y ve cuántos hay interesados y cuántos están de cuerpo presente y cuántos están ausentes pero presentes. Pero aquí vemos que todos estos estaban presentes, estaban unánimes escuchando la palabra del Señor. ¿Y qué escuchaban? El evangelio, que Cristo vino a esta tierra, que vino, hizo milagros, como el mismo apóstol Pedro dice, y que anduvo haciendo bienes y sanando a muchos. Pero también dice él, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y eso es lo que interesa. ¿Cuántos creerán en él? ¿Cuántos van a creer hoy? Todos los que en él creyeren, dice, recibirán perdón de pecados. Amigo, amiga, usted recibirá al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Porque mire, dice, recibirán. Primero es creer. No es primero recibir el perdón de pecados, sino primero tiene que creer. Porque cualquiera puede firmarle a usted un documento y decir, ya, este es suyo, yo se lo regalo. Pero no, hay algo especial. Dice, que todos los que creyeren recibirán perdón por su nombre. ¿Qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo, porque Él fue a la cruz del Calvario, no nosotros. Él fue ahí a la cruz del Calvario. Por eso el mismo apóstol Pablo escribe acá en 1 Corintios 1:18, dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y la pregunta es, ¿acaso en esa sala que estaba Cornelio en su casa con todos sus amigos, no habían entendido entre ellos? Yo creo que todos, porque eran amigos de harto nivel, de harto conocimiento de literatura y de muchas cosas. No eran los sencillos, que muchas veces somos nosotros, sino que eran personas que tenían mucho discernimiento. Pero aquí el apóstol dice que para muchos de esos que tienen tanto discernimiento, la palabra de la cruz para ellos es locura. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz se puede discernir espiritualmente después que usted reciba al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Así que por eso dice el apóstol Pablo que el pecado entró por un hombre. Y todo esto lo escuchó Cornelio. ¿Por qué era necesario que él oyera el evangelio? Tenía que saber que el pecado había entrado por un hombre y que de ese hombre la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Fíjese que hay personas que se atreven a decir, yo no he pecado, no tengo pecado, pero si usted ve su vida, son pecadores. Es más, dice que una pura mentira blanca, una pura desobediencia es pecado. ¿Ah? Pero nosotros, además de eso, supongamos, hay personas que son buenas y que si usted lo empieza a examinar no ve pecado en ellos, pero hay un pecado original, adánico. Como hemos leído ahí, el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre y por él el pecado pasó, dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, no hay ningún hombre que haya nacido aquí en el planeta Tierra que no haya pecado, excepto uno, el Señor Jesucristo. ¿Ah? Así que por esto era necesario que este varón, este hombre, Cornelio, un varón piadoso, temeroso de Dios, oyera el Evangelio, o tal como el etíope, eunuco, también era necesario. Y el Señor conoce cada corazón, a tal punto que dice a Felipe, mira, ve por el camino que va a Damasco y júntate a ese carro. Y se oye que este eunuco leía al profeta Isaías. Lo que ya sabemos de ese texto, por supuesto, lo recordamos al tiro, pero lo que no, dice así, mire, dice que él leía esto. Dice, despreciado en el 3, 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondemos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces el etíope preguntó a Felipe, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe entró al carro y le predicó el evangelio, y no solamente le predicó el evangelio, le enseñó que también debía bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y como el Señor dice allá en Mateo 28, 18, dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, cuando dice que nosotros como predicadores debemos predicar el evangelio enseñando también que deben bautizarse. En muchos lugares se ve que pasan años y hay creyentes que no se han bautizado. Claro, hay situaciones por las cuales no se pueden bautizar, pero muchos no son bautizados. ¿Por qué? Porque muchas veces enseñamos evangelio, enseñanza, evangelio, enseñanza, evangelio, enseñanza. ¿Y cuándo se enseña el bautismo? Aquí vemos que Felipe enseñó del evangelio, de la muerte de cruz, de la sangre derramada por él, allí en la cruenta cruz del Calvario, y le enseñó que el bautismo no debía ser con la botellita de agua que él llevaba ahí en su carro, sino que debía ser donde hubiese muchas aguas. Y cuando llegara a una laguna que había con agua, dice que Felipe dice, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Y le dijo Felipe, si crees, bien puede. Y bajaron ambos al agua, y Felipe le bautizó, y salieron del agua, y dice que el eunuco tomó su carro y se fue gozoso. ¿Por qué?
porque el Evangelio había cambiado su vida. Había obtenido perdón de pecado, había recibido perdón de todos sus pecados, no solamente de los de que estaba en ese momento, sino que el perdón de pecado, como podríamos decirlo, es vicario. Para siempre, nunca más. Esa persona se le contará pecado porque ha sido justificado, dice en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es el que debe ser anunciado y predicado. Y como leíamos, Cornelio, un muy buen hombre, creyente, con un muy buen puesto en la milicia, pero también, así como recibía, él repartía y era generoso. Así que tenía muy buena connotación, pero Dios vio su corazón, que era genuino, que era verdadero hacia él. Pero dijo, a este hombre le falta salvación. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si leemos en Romanos, Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto, dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que el Señor pasa por alto los tiempos de la ignorancia de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los niños, de todos los gobiernos. Pasa por alto todo eso. ¿Y cuál es la finalidad? Que estas personas reconozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo que vino a morir por nosotros los pecadores. Así que lo dejo hasta acá y que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vamos a continuar con la palabra del Señor. Y bueno, en estas reuniones hemos estado viendo varios pasajes que son de evangelización, en las últimas reuniones. Los viernes estamos haciendo una reunión en donde analizamos el libro de Romanos. Y bueno, justo tocó de Romanos el capítulo 1, que podemos releerlo ahora. En Romanos el capítulo 1, habíamos visto cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 16 y 17 que él nos avergonzaba del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, se revela por fe. Estoy leyendo el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se me mezclaron unas líneas, disculpen. Entonces, teníamos estos dos versículos y habíamos visto este último versículo que es famoso porque se repite varias veces en las Escrituras. Se repite en Habacuc, en Romanos, como leímos, en Gálatas, en Hebreos también. Y bueno, me había llamado la atención, así que había empezado a buscar, y cuando uno lee el versículo de Habacuc, podemos ir a Habacuc, el capítulo 10, Habacuc el capítulo 2, el versículo 4.
en el Antiguo Testamento. Tenemos la misma frase. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habíamos meditado un poco en este pasaje porque Habacuc se queja delante del Señor en una queja muy humana, entendible, y Dios también la entiende y la escribe, ¿no? Permite que quede escrita en las Escrituras porque es algo que todos pasamos, y es mirar el mal que hay en el mundo y preguntarse por qué Dios permite que los malvados prosperen y que el mal avance en el mundo, ¿no? ¿Por qué Dios permite que el sanguinario, el que se abusa de los débiles y de los inocentes, enriquezca? ¿Por qué Dios permite que ellos se hagan sus propios ídolos, hagan ídolos de sí mismos? Y bueno, el Señor le responde, y en la respuesta que da el Señor está surge esta frase, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y el orgullo del hombre es un punto muy importante en la cadena del pecado que lleva a la condenación, y se puede encontrar también desde el primer día en que los hombres pecaron. Cuando uno va al Génesis, se encuentra con que el Señor ha creado al hombre de la nada. El Señor crea con su palabra y crea el mundo, la tierra, el mar, los cielos, las plantas, los animales, y de la tierra forma un hombre, un cuerpo humano, ¿no? Y sopla en su nariz, y es el hombre entonces alma viviente, dice la palabra. Así que saca del barro, ¿no? Saca de lo que no es, de lo que es despreciable, del polvo, de la tierra saca algo elevado, algo tan bueno. Él lo reconoce como bueno y lo pone sobre toda su creación. Y se da a conocer, Dios se da a conocer con Adán, el primer hombre, y le da para que señoree, para que trabaje en la tierra que él ha creado, le da su revelación, le da su ciencia, su sabiduría, le da la verdad para que él administre, para que él camine, y le da una regla para que viva en esa verdad, para que haga prosperar esa verdad, para que haga prosperar ese conocimiento, esa ciencia, esa sabiduría, que apunta todo eso al Señor Jesucristo, al Verbo de Dios, porque sabemos por la palabra de Dios que Dios hizo todas las cosas por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Pero el hombre, no obedece esa regla, ¿no? Y en esa desobediencia que uno puede ver en Génesis el capítulo 3, vemos que está metido el orgullo del hombre en el medio, ¿no? Porque el hombre es presentado, se le presenta el problema, ¿no? De que había cosas que Dios no le permitía hacer, ¿no? Había cosas que Dios no les permitía ver. De hecho, tenían, podemos decir así, los ojos cerrados, ¿no? Como dice la palabra ahí en Génesis, el capítulo 3, la serpiente se los cuenta, ¿sí? En Génesis el capítulo 2, el último versículo, dice que ellos andaban desnudos, pero no se avergonzaban. Y en el capítulo 3 se muestra por qué no se avergonzaban, porque podemos decir como una expresión ahí contraria, tenían los ojos cerrados, en cierto sentido. Y la serpiente les dice, ¿no? Que ellos, si comían del fruto, sus ojos iban a ser abiertos. Así que ellos desobedecen, ¿no? En su orgullo de pensar que tenían derecho a algo más
¿no? A ese conocimiento o a eso que Dios se los restringía, y pensaron que estaba en su derecho a hacerlo, pensaron que estaba bien hacerlo, y ellos creyeron que sus propios caminos eran rectos. ¿Sí? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece y piensa que sus caminos son rectos. Piensa que es sabio hacerlo, ¿no? Piensa, como dice ahí la palabra, que vieron que era algo bueno para comer, que era algo que era bueno para alcanzar sabiduría, y toman entonces de eso, comen ejercitando su propia sabiduría. Ese es su propio camino. En su orgullo ellos creen que está bien, y entonces hicieron eso, ¿no? Se dijeron, bueno, vamos a tomar nuestro propio camino, vamos a hacer nuestra propia senda, y porque eso es lo correcto, ¿no? Es para alcanzar sabiduría, por un bien mayor para nosotros. Así que el hombre desde el principio, entonces, se planteó eso, lo hizo, y inmediatamente, ¿no? Surge la consecuencia del pecado. Y ante la consecuencia del pecado, que es, bueno, los ojos de ellos son abiertos y ven que están desnudos, entonces tienen vergüenza y generan lo que conocemos como la primera religión, podemos decir, ¿no? Es esas hojas de higuera que se cosieron para hacer esos delantales que son cubiertas a medias, ¿no? No llegan a cubrir efectivamente lo que requiere ser cubierto. Y el hombre entonces avergonzado, cuando aparece la voz de Dios, se esconde. Ahí tenemos en el primer pecado del hombre metido ese orgullo, ¿no? Que es característico de los que en su propio corazón creen que están en el camino recto, pero en realidad no están. Así que podemos dar gracias al Señor porque Él nos mostró por medio del Señor Jesucristo un camino mejor, un camino nuevo y vivo. Tenemos que el Señor Jesucristo entonces es aquella revelación de parte de Dios, según aparece en Hebreos el capítulo 1, el versículo 2, es la nueva revelación que Dios da a Adán y a Eva, ¿sí? A los hijos de Adán, a los hijos de Eva, se las da, y esta revelación es una revelación universal. El Señor la da para todo el mundo, para grandes y chicos, varones, mujeres, siervos y libres, judíos, griegos, como dicen Romanos, es para todos. Y el apóstol no se avergonzaba porque es poderoso para salvar, ¿no? Para salvar a cualquiera que obedezca, porque el Evangelio es una revelación, es una llamada que concierne a todo el mundo. Y es, de algún modo, una forma en la que Dios abre los ojos de las personas que escuchan esa palabra. Y cuando decimos que Dios abre los ojos, es como si Dios abre los ojos a un ciego. Y hay algo llamativo en las Escrituras respecto de esto, y es que no siempre el Señor abre los ojos y la persona se salva. No siempre Dios usa a una persona y esa persona se vuelve un buen siervo de Dios y cree en el Señor y hace buenas obras. Muchas veces encontramos en las Escrituras que Dios abre los ojos de las personas y las personas no responden como Dios quiere. Hay varios casos y los que recuerdan las historias bíblicas van a recordar estos personajes. Aparece que Dios le abre los ojos, por ejemplo, a Agar. Agar es la sierva de Abraham y Agar tiene una historia con el Señor y es una historia que podemos decir termina bien para ella y para su hijo. Agar quedó esclava, ¿sí? En la casa de Abraham y fue entregada por su ama, por su dueña, a Abraham para tener hijos, y tuvo un hijo. Y cuando tuvo el hijo, entonces quisieron expulsarlos en un primer momento, y Agar tuvo un encuentro con el Señor y fue salvada.
Y después, más adelante, en el capítulo 21 de Génesis, vuelve a ser expulsada de la casa y el Señor nuevamente la vuelve a salvar. Y ahí en Génesis 21, 19 tenemos una ocasión en la que Dios abre los ojos a una persona para que vea, y ella ve y se salva. Otra ocasión, y esta vez no termina bien, es Balaam. A Balaam Dios le abre los ojos para que pueda ver aquello que no veía, que era el ángel de Dios que tenía una espada delante de él, y el asna de Balaam sí la veía y no quería avanzar, ¿no? Y Balaam neciamente golpea al asna, y después le queda a Balaam esa historia, y su nombre queda asociado a eso, al que le abrieron los ojos, que tiene los ojos abiertos, dice, porque Dios le abrió los ojos para que pueda ver el ángel. Después Balaam no podía maldecir al pueblo de Israel, él tenía los ojos abiertos y podía ver que Dios protegía a Israel. Pero sin embargo, vemos que en el Nuevo Testamento Balaam es un ejemplo de un creyente o de alguien que se le fueron abiertos los ojos, pudo ver algo, pudo ver parte de la verdad, pero no caminó hacia la verdad, sino que rechazó la verdad. Y por lo tanto cae en un error de codicia, en un error de fama, podemos decir, de búsqueda de cosas mundanas, y por lo tanto se pierde en eso Balaam. Lamentablemente, él tiene un final triste. Otra persona que se le abren los ojos es el siervo de Eliseo, cuando él no podía ver que Dios era poderoso y él estaba cuidando a su siervo. Segunda de Reyes 6:17. Tenemos en el Salmo 119, versículo 18, el pedido, ¿no? El pedido que todos hacemos al Señor, de que abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de su ley. Y también el famoso ciego de Juan 9, en donde no podía ver, era un ciego de nacimiento, y el Señor abre sus ojos para que pueda ver. Y este ciego es acosado, este ciego que ya veía es acosado por otros ciegos que supuestamente veían, esos los fariseos, a los que el Señor acusa, que ellos pensaban que veían, ellos pensaban que conocían, que eran buenos guías porque veían, pero en realidad eran ciegos guiando otros ciegos. Y porque decían que veían, ellos no ven. También lo vemos a otros ciegos de esa manera en Apocalipsis, en las cartas a las iglesias, esa iglesia en donde creían que veían, que eran ricos, que no tenían necesidad de nada, pero el Señor les cuenta que ellos son pobres, ciegos, desnudos, y necesitan comprar de Dios la sanidad. Así que vemos entonces que la revelación que se da al hombre en las Escrituras no quiere decir que Dios abra los ojos al hombre, no quiere decir que siempre va a ser algo bueno. No quiere decir no quiere decir que siempre va a terminar en algo feliz, podemos decirlo así. Cuando Dios da la revelación y Dios da las reglas para no morir, cuando Dios da las reglas para vivir, para crecer en esa revelación, en ese conocimiento, en esa verdad, en esa sabiduría, cuando Dios da las reglas para no retroceder, Dios desea que los hombres obedezcan, que ante esa apertura de ojos, ante esa luz que se está dando, que el hombre obedezca las reglas que Dios ha dado. ¿Para qué? Para que pueda vivir. En nuestro caso, Él ha dado reglas muy claras, ¿sí? Desde que vino el Señor Jesucristo, la regla es arrepentidos, convertidos, decía el Señor, ¿no? Que se arrepiente el hombre, que se convierta, que crea el Evangelio. Esa es la regla que Dios le ha dado al hombre. Esa es la revelación al Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es la revelación también, ¿no? Dentro del Evangelio se predica Jesucristo. Así que el Evangelio es dado como la revelación, como la apertura de ojos, como la nueva visión que los hombres tienen. Todos los hombres pueden acceder a eso. En cuanto se escucha el Evangelio, en cuanto la persona abre las Escrituras, lee, entiende la palabra, el Evangelio ha entrado en la mente y la persona puede ver la verdad
y recibe esa porción de la verdad con la regla de que crea en esa verdad, que acepte la verdad. ¿Para qué? Para que viva, para que tenga vida eterna, para que no muera, porque también se dice que el que no cree, el que rechaza, entonces es condenado. Así que tenemos que la orden del Señor ante la revelación es que crean, que se arrepientan, que se conviertan, que crean en el Evangelio. Y qué lindo es cuando la persona cree, qué lindo es cuando la persona se arrepiente, se convierte, cree al Evangelio. Siguen habiendo, la persona entonces pasa la prueba, ¿no? Esa es una prueba, creer o no creer o rechazar es una prueba. Y Dios desea que la persona crea, entonces la persona pasa la prueba y Dios lo felicita. Dios lo juzga como digno de entrar al cielo. La persona que cree, Dios la juzga digna de entrar al cielo porque la obra en ella, ¿no? La limpieza de pecados, como dice la palabra, que el que cree en el Señor, el que se arrepiente, se convierte, sus pecados son lavados, sus pecados son limpiados, por lo tanto, la persona puede entrar al cielo. Dios la juzga digna de entrar al cielo. Y esa es su retribución, ir al cielo. Nuestro hermano decía, ¿no? Que una vez que uno tiene eso, el Señor sigue dando, por lo tanto, la persona crece en las revelaciones de Dios. Dios le da nuevo conocimiento, Dios le da de su secreto para que la persona siga creciendo en esas revelaciones, en más conocimiento, en más ciencia, en más sabiduría, en más de la verdad del Señor Jesucristo. Y, por ejemplo, otra regla que se le da a la persona es que se bautice, como dice la palabra, y bien decía nuestro hermano, que se bautice. ¿Para qué? Para que pueda seguir creciendo. Si la persona no obedece, va a quedar chiquitita, ¿no? Va a avanzar muy lento, no va a avanzar. Pero, ¿qué creyente quiere quedar chiquitito? ¿No? ¿Qué creyente no quiere avanzar en el conocimiento del Señor? El que es creyente, el que tiene su confianza puesta en el Señor, el que se ha arrepentido y convertido, va a querer bautizarse. Lo va a pedir, ¿no? Va a pedir bautizarse. Lo vimos en esa historia y el Señor entonces le agrada eso, ¿no? Ha pasado otra prueba porque ha querido bautizarse, ha sido obediente también al bautismo y por lo tanto Dios lo juzga digno de darle más conocimiento. Y así, otra regla que surge es que se congregue, ¿no? Que se congregue, que esté con los hermanos. Otra regla es que haga buenas obras, que camine en buenas obras. Es indispensable. Otra regla para seguir creciendo, ¿no? Otra regla es que ande en santidad, que limpie su vida. Y así, en cuántas cosas podemos crecer, ¿no? Si nosotros nos atenemos a las reglas, a los mandamientos que Dios nos da para crecer, para aumentar en la vida. Pero qué triste es, y tenemos que decirlo, ¿no? De esas personas que no quieren obedecer a las reglas de Dios. Directamente la primera regla, arrepentidos y convertidos, reda el Evangelio, esa regla que aparece tantas veces en las Escrituras. Yo tengo marcado estos dos pasajes claves, Hechos 3:19, Marcos 1:15, las predicaciones del Señor Jesucristo y de Pedro. Qué triste es para las personas que rechazan. ¿Cuántas personas rechazaron la predicación del Señor Jesucristo? Y eso que el Señor Jesucristo es el máximo orador, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para hablar? ¿Quiénes somos nosotros para predicar? Lo mejor que sale de nuestra boca no es nada comparado a la predicación que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, frente a Él, el mejor orador que haya pisado este planeta, la gente lo rechazó. El rico, el joven rico lo rechazó, las multitudes lo rechazaron y finalmente gritaban unas multitudes que lo crucifican. ¿Por qué? Porque la verdad al final llega a este punto en donde ya no se puede escapar y uno tiene que decidir si aceptar o rechazar. Por eso el Señor dijo que iba a traer espada, ¿no? La espada es esa lucha que hay en el corazón del hombre, en la familia, en la ciudad, en el país, en todos lados. La verdad genera esta lucha que es o a favor de la verdad o en contra. Entonces, qué triste es
las personas que no pueden, no quieren aceptar la verdad. Y ellos piensan que tienen una mejor sabiduría, piensan que es locura, como dice la palabra. Es una locura el Evangelio, dicen ellos. Es un tropezadero, no pueden soportarlo. En su propia sabiduría juzgaron el Evangelio como que no sirve, y entonces se vuelcan al conocimiento, a la ciencia, a la sabiduría y a las verdades de este mundo, que es todo lo contrario, es un falso conocimiento, es una falsa ciencia, es una falsa sabiduría y es una falsa verdad, las de este mundo. Y en su locura, en su orgullo, entonces, habiendo establecido su propio conocimiento, su propia ciencia, su propia sabiduría, su propia verdad, siguen sus propias reglas, se aprueban a sí mismos en ese caminar, aprueban sus propias obras, sus justicias, ¿no? ¿Qué dice Dios de sus justicias? Las justicias de estos hombres, que son trapos de inmundicia, dice la palabra. Pero ellos se juzgan a sí mismos y se felicitan diciéndose que están bien lo que están haciendo, que lo hacen con buenas intenciones, y mientras uno sea sincero, ¿no? Uno tiene que ser bueno y no ser malo y hacer lo mejor que puede hacer y esperar lo mejor también. Lamentablemente en su orgullo se han enceguecido, en su orgullo se embriagan a sí mismos de ese orgullo y por lo tanto terminan en el pozo. ¿Qué es lo que va a pasar con estas personas? Va a venir un juicio. Apocalipsis 20 del 11 al 13, tenemos ahí el juicio de Dios sobre el mundo, sobre toda criatura, y la destrucción después, Apocalipsis 20:10, la destrucción de Satanás y sus siervos, y 20, 14, 15, tenemos la condenación de todos aquellos que no han creído al Evangelio, que no han quedado inscritos en el libro de la vida. Qué lindo es, sin embargo, los creyentes. ¿Cuál es el punto máximo, ¿no? De haber creído al Señor, al Evangelio de Dios, hemos sido probados y hemos sido hallados verdaderos, ¿no? Por haber creído al Evangelio. Y Dios nos abrirá las puertas del cielo. Vamos a entrar y vamos a habitar con Él en los cielos. Damos gracias al Señor por estas verdades que nos da. Y bueno, rogamos a las personas que están acá, que si hay alguna escuchando que no es de Cristo, que se convierta, que deje de rechazar al Señor Jesucristo y lo acepte para siempre. Bueno, eso es todo. Bueno, damos gracias al Señor por los hermanos que han compartido la palabra, don Manuel Arévalos de Punta Arenas, Chile, y el joven Joel Villegas, acá de Río Grande, Tierra del Fuego. Vamos a reiterar el pedido de oración que don Manuel nos hizo llegar a esta familia, la familia Bernardo Monjes de la Asamblea Quinta Normal Chile, que están todos contagiados con COVID-19, han ido al hospital y no han sido atendidos por no haber capacidad, para que el Señor ponga su mano sanadora sobre ellos. De una asamblea de la Patagonia me pide los nombres de la familia para orarnos puntualmente por los miembros de esa familia. Así que vamos a estar orando. También oremos por Camilo Vázquez, que no lo veo acá, pero estaba con un fuerte dolor de cabeza y mal en su cuerpo, así que no estuvo participando de las reuniones con nosotros. Oremos también por él, ¿sí? Bueno, y por los hermanos también que tienen que salir a trabajar y el peligro de este virus, estamos todos expuestos a ser infectados, y bueno, que el Señor nos preserve en su consejo y voluntad. Por aquellos que se han quedado sin trabajo también, para que el Señor les sustente con las necesidades. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Te damos gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, por estos momentos en que se ha podido abrir las Escrituras y los hermanos han compartido el glorioso mensaje del Evangelio.
estamos pensando en algún alma que no tiene a Cristo como su Salvador, en alguna familia, en algún ser querido nuestro que no tiene a Cristo para que sea salvo. Nos acordamos de aquel hermoso pasaje que dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Que alguno en esta tarde pueda recibir este regalo de salvación de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo, que no fue gratis, sino que le costó al Señor ser ajusticiado por Dios y morir allí en la cruz de vergüenza y de maldición. Despídenos con tu paz y bien, y bendice a esta familia, monjes, que está infestada, para que tú les preserves su vida, pongas tu mano sanadora sobre ellos y les sanes en tu consejo y voluntad. También por nuestro hermano Camilo y Jessica, que tu Señor les restaure su salud, por los hermanos que han perdido el trabajo, por aquellos, Señor, que cada día salen y están expuestos a contagiarse, que tú, Señor, obres de acuerdo a tu voluntad y que podamos aceptarlo de tu mano, porque todas las cosas que nos acontecen son para bien. Lo pedimos todo con acción de gracias y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el día miércoles entonces nos va a estar visitando nuestro hermano don Sergio Gálvez, ¿sí? Va a tener a cargo el Ministerio de la Palabra de Dios el día miércoles a las 19 horas de Punta Arenas y la Argentina, y 18 horas de Chile, ¿sí? Del resto de Chile, a las 18 horas, entonces va a estar don Sergio Gálvez, y a las 19 horas de Punta Arenas y de Argentina va a estar con nosotros el hermano recordado y querido hermano don Sergio Gálvez, así que los invitamos a todos, ¿sí? Vamos a estar enviando el mismo link siempre para que nos conectemos. Bueno, pueden abrir los micrófonos para saludar, a ver si se me fue el... ¿Pueden activar los micrófonos? ¿No, don Manuel, o no se puede? Ah, quiere cantar un himno, don Manuel. A ver, Ah, ahí está, sí, dale. El himno 18. Himno 18. El himno número 18. Sí, adelante. ¿Cómo puede el pecador su perdón aquí saber? ¿Cómo puede el Salvador esto hacerle comprender? El que siente la verdad en su propio corazón, dice con seguridad: Dios me ha dado el perdón. Quien confía que Jesús por su redención murió, que su sangre en la cruz por salvarle derramó, haya por sola fe, por la fe solas, gozo y divino amor. Y en su alma tiene paz, santa paz en el Señor. Ay, no me salió muy bueno, pero era lo que había. Eran 2 estrofas. Ahí tienen, ahí pueden abrir los micrófonos y saludarse, hermanos.